Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad, salgan reverentemente, sin correr, despacito, y que Dios les bendiga. Y nosotros nos quedamos aquí, hermanos. Tengan su Biblia abierta en esa cita que nuestra hermana Edith acaba de leer, porque ahora un servidor va a leer a partir de donde nuestra hermana se quedó, allí en Juan 11, 27. Un servidor va a leer a partir del 28 hasta el 44, para que tengamos ahora la idea de la historia completa. Juan 11, 28 al 44 dicen así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer, por tu palabra que nos has dado y por tu palabra que nunca vuelve a ti vacía. Te suplicamos que en esta hora nuevamente, Señor, la bendigas de manera que obres en el corazón de todos los aquí presentes para honra y gloria de tu santo nombre. Humildemente te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, un pasaje muy conocido de todos nosotros. Este pasaje nos da material para pensar en un sermón que hemos titulado El proceso de la resurrección gloriosa. Así se llama este sermón, el proceso de la resurrección gloriosa. Y hablando de un proceso, el diccionario nos dice que un proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o artificial. Así que ya entonces tenemos más clara la idea de este título, el proceso de la resurrección gloriosa. Comenzaré diciendo que científicamente no se ha probado la resurrección de ningún ser viviente, por lo cual la ciencia descarta que la resurrección sea posible. Es aquí, hermanos, donde entramos al terreno de la fe, de la cual la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De todas las señales y milagros que el Señor Jesús realizó, ninguno como la resurrección de quienes habían muerto.
Los evangelios registran 3 resurrecciones que Jesús realizó. La primera es la resurrección del hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Esto lo pueden leer allá en el Evangelio de Lucas capítulo 7. La segunda es la resurrección de la hija de un hombre llamado Jairo. También lo encuentran en Lucas capítulo 8. Y la tercera es la que leímos, siendo esta la más portentosa de las 3, ya que las dos primeras, la del hijo de la viuda y la de la hija de Jairo, esas resurrecciones fueron recientes a las muertes. No había pasado mucho tiempo de la muerte de aquellas personas, mientras que la resurrección de Lázaro sucedió después de 4 días, cuando el proceso de putrefacción del cuerpo ya era avanzado. Al final de cuentas, las 3 resurrecciones señalan a la resurrección gloriosa de Cristo, y cada una da un mensaje cristiano, aunque hoy analizaremos en forma general pero clara el proceso de la resurrección gloriosa de Lázaro, haciendo aplicaciones a nuestra realidad y a nuestra necesidad. Veámoslo, hermanos. Diremos en primer lugar que el proceso de la resurrección gloriosa tiene su origen en la decadencia humana. Allí es donde comienza el proceso de la resurrección gloriosa, en el origen, o se origina en la decadencia humana. ¿Sabe usted lo que es la decadencia? Seguramente tenemos la idea, pero el diccionario nos dice que decadencia es el principio de la debilidad, la ruina y la declinación de la vida. Así que cuando hay decadencia humana es cuando empieza a haber esa declinación de la vida, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir de esta decadencia humana, hermanos? De esta decadencia con la cual inicia el proceso de la resurrección gloriosa. 3 cosas, y tenga su Biblia ahí porque las estaremos leyendo. La decadencia se puede presentar mediante una desgracia. Vea lo que dicen los versículos 1 al 3 de Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué le parece? ¿La enfermedad es considerada como una desgracia? Sí, hermanos. Sí, porque cuando la enfermedad llega a la vida de personal o de algún ser amado, hay sufrimiento. Y es una desgracia porque entonces, hermanos, empieza una situación de dolor, de tristeza, de insomnio, de duda, de incertidumbre. Pero al final de cuentas, el cuerpo, la salud de una persona está siendo minada por un agente que puede ser una enfermedad, un virus, lo que sea. Esta enfermedad puede ser también ocasionada por un accidente. Cuando la persona se accidenta en un carro o la atropellan, bueno, podría haber estado sana, pero después de ese accidente, de esa desgracia, queda enferma, queda dañada en su salud, y por eso decimos claramente que la decadencia se puede presentar mediante una desgracia, un accidente, una enfermedad. Aquí de lo que estamos hablando es de ese proceso, de ese principio de la debilidad, la ruina y la declinación de la salud humana. ¿Cuántos tenemos parientes enfermos? Yo creo que todos. ¿Cuántos conocemos personas enfermas? Yo creo que todos. ¿O cuántos estamos aún al día de hoy enfermos? Bueno, quiero que sepa que se está llevando a cabo el proceso de la resurrección gloriosa. Pero apenas estamos hablando de su origen, la decadencia humana. La decadencia, además, se puede usar para la gloria del Señor. Vean lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo:
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando digo que se puede usar es porque no toda la gente usa estas desgracias, estas enfermedades o situaciones que llegan a su vida como un motivo para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Al final de cuentas, si Dios permite una enfermedad o un accidente o una desgracia, si Él lo permite, hermanos, es porque hay un propósito. Y en medio de ese propósito, el nombre del Señor debe ser glorificado. La gente que no conoce de Cristo, y tristemente a veces muchos cristianos no glorifican el nombre de Dios a través de eso. Por el contrario, se ponen a reclamarle, a renegar, y en el incrédulo lo entiendo, pero no en el cristiano. Porque en el cristiano todas las cosas que pasan, aún las desgracias, por dolorosas que sean, deben honrar y glorificar el nombre del Señor. Además diremos de la decadencia que se puede usar para los propósitos del Señor. Vean lo que sigue diciendo los versículos 5 al 7. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que éste estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Qué interesante que en los propósitos de Dios estaba no ir inmediatamente. Para entonces, la distancia de Betania y Jerusalén era como de un día de camino. El Señor Jesús podía haberse encaminado y hubiera tal vez llegado antes de que Lázaro hubiera muerto y lo hubiera podido sanar. Es más, no tenía que ir, con solo su palabra y a distancia lo hubiera podido sanar. Pero el Señor Jesús tenía propósitos que cumplir. Y cuando el Señor tiene propósitos que cumplir, hermanos, no tenemos nosotros que comprenderlos a profundidad. Con saber que el Señor está haciendo algo, debemos esperar pacientemente, y el Señor se quedó 2 días más a propósito. Recuerde, le avisan que Lázaro está enfermo en ese día. Se queda 2 días más el día de camino. Cuando llega son 4 días de que había muerto. ¿Qué quiere decir? Que Lázaro murió en el mismo día que le avisaron. Y el Señor todavía se queda 2 días más, a propósito, con toda la intención de que cuando llegue, Lázaro esté no solo muerto, sino bien muerto. Y que entonces no haya duda de nada de lo que iba a hacer. Porque cuando el Señor tiene propósitos, hermanos, no quiere dejar duda de nada. Por eso decimos que la decadencia humana se puede presentar así. Con una desgracia se puede usar para la gloria de Dios y también para los propósitos del Señor. Vamos a ver un pasaje allá, por favor, en el 2.º libro de los Reyes. Vamos al 2.º libro de los Reyes y busquemos el capítulo 13 para leer el versículo 14. 2 de Reyes 13, 14. Mire qué interesante. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad, ¿qué dice? De que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hasta allí. Esa segunda parte no nos interesa tanto. Ya sabemos de qué trata la historia, ¿verdad? Estamos en la parte final de la vida de Eliseo. Eliseo fue un hombre usado por Dios para hacer grandes milagros. Eliseo inclusive fue usado por Dios para sanar a personas. Pero qué interesante que el mismo Eliseo, que fue un hombre santo de Dios, que hizo grandes milagros, murió de una enfermedad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y lo que estamos diciendo es que el proceso de la resurrección gloriosa tiene su origen en la decadencia humana. Esta puede llegar por una enfermedad, que es lo más común. A veces llega por la simple enfermedad de la vida o del tiempo, que es la vejez. Que el cuerpo, aunque hay ancianitos muy sanos, saludables, un día simplemente, ya de tantos años de vida, un día su corazón se ha gastado y deja de funcionar.
Y decimos pues que murió pues de viejito por la edad. Pero la verdad es que hay una enfermedad, que es el desgaste físico. Y es también una enfermedad, ¿sabe por qué? Porque el ser humano al principio de la creación estaba destinado para vivir eternamente y no desgastarse. Pero entra el pecado y entonces empieza ese proceso de desgaste que muchas veces va a dar origen a una enfermedad o que muchas veces simplemente llegará el tiempo de la muerte por los años acumulados. Sin embargo, quise leer este pasaje de Segundo de Reyes, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Hermanos, no nos sorprenda, por favor, no nos sorprenda la enfermedad, ni queramos que siempre el Señor nos quite todas las enfermedades, porque si así fuera, ¿cuándo moriríamos? Si el Señor nos está sane y sane y sane de todas las enfermedades. La muerte tiene que llegar tarde o temprano. Y las enfermedades, hermanos, son parte de la vida. Y son parte del proceso por medio del cual el Señor comienza ese proceso de la resurrección de su cuerpo. Pero tiene que tener un origen, que es la decadencia humana. Vamos a ver en segundo lugar, y volvamos a Juan 11, para ver que el proceso de la resurrección gloriosa tiene su desenlace en la defunción humana. En la defunción es la muerte humana, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de la defunción? Diremos tres cosas también. La defunción es para el creyente como el sueño del cual despertará. Juan 11:11 dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Qué bonita imagen usa el Señor para referirse a la muerte de un creyente. Nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando llegamos a la casa y vemos a alguien dormido, pues si no tenemos nada con él lo dejamos, pero si nos surge algo lo despertamos, sabiendo que si lo movemos, le jalamos la cobija o lo que sea, se va a despertar, porque está dormido. Y porque el sueño es ese proceso por medio del cual el cuerpo recupera energía y vigor para seguir adelante. Pero cuando vemos a alguien dormido no nos asustamos, ni decimos: ¡qué barbaridad, se durmió! No, pues que cállate la boca. Bueno, dejamos que duerma. Pero el Señor usa esa misma imagen del sueño, del dormir, que no asusta a nadie, para hacerles ver que así como Lázaro estaba dormido, que realmente estaba muerto, despertaría. Y es una imagen muy bonita, porque en el creyente eso es una realidad. La defunción es para el creyente como el sueño del cual despertará. Pero también la defunción es para el creyente el final de su paso terrenal. Vean lo que dicen los versículos 12 y 13. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Sí? La verdad es que había llegado el tiempo final de la vida de Lázaro. Cuando llega la enfermedad al cuerpo, hermanos, y la muerte se aproxima, si nuestro ser amado o usted mismo está en esa situación, recuerde que simplemente la muerte para el creyente es eso, es el sueño del cual despertará, porque llegó el final de su paso por esta vida. Y todos, hermanos, vamos caminando, y cada día que pasa es un paso más que damos hacia ese final. Nadie queremos que llegue tan pronto, a lo mejor, pero sabemos que llegará. Y a lo mejor nadie queremos ya que termine nuestra vida, pero cuando el Señor diga que termine, terminará, hermanos. Y cuando el Señor decida que nuestra vida termine, créame que estaremos preparados para ello. Porque el Señor a ninguno de sus hijos los toma de improviso. Antes de que la muerte llegue, el Señor nos habrá preparado. Porque
Qué triste sería que nos fuéramos de este mundo a la presencia del Señor sin ganas de estar allá. Créame que no, que cuando el Señor se lleva a sus hijos son porque ya cumplieron su propósito en esta vida y porque ya están listos para irse con el Señor. Porque ya llegó ese momento, ese final. Por eso decimos también que la defunción es para el creyente el final testimonio para que otros puedan creer en Cristo. Vean lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Mire, usted no sabe cómo la muerte de alguien Dios la puede usar para que otros crean en Cristo. Por eso es importante que cada muerte que pasa no sea de balde, sino hable al corazón de los que aún estamos en vida, para que si no ha creído en Cristo le entregue su vida al Señor Jesús. Porque cada muerte que Dios permite es un mensaje que Dios le está dando de que se aproxima a usted también, tarde o temprano llegará, y que debe estar preparado para ese día cuando la muerte llegue y toque a su corazón. Usted debe estar listo, usted debe estar preparado. Decía una frase que en esta vida nos enseñan, nos preparan para vivir, mas no para morir. Pero Cristo es el único que nos prepara para morir, y para morir con gozo, para morir alegres, esperando ese momento, aunque tampoco adelantándolo, esperando que sea cuando el Señor quiera, ¿verdad? Por eso vamos a ver qué dice Eclesiastés 3. Le invito a ir a ese libro llamado Eclesiastés capítulo 3, por favor. Vea lo que dicen los versículos 16 al 20. Eclesiastés 3, 16 al 20 dice así: vi más debajo del sol, en lugar de juicio allí impiedad, en lugar de justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué le parece? Un pasaje que habla así, sin tapujos, sobre la muerte, sobre la realidad de la muerte, de la defunción. Es una realidad que en este mundo todo lo que nace, crece, se desarrolla y muere. Y estamos en ese proceso. Usted ya no es el que era hace 10, 20, 30 años o los que sean. Muchos ya estamos cada vez más cerca de ese momento final llamado la muerte. Y qué bueno que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Él es el único que nos prepara para ese momento. Qué bueno, hermanos, porque entonces el proceso de la resurrección gloriosa de nuestro cuerpo, así como se origina con la decadencia humana, un día tendrá su desenlace con la defunción de nuestro cuerpo. Pero para eso nos estamos preparando, hermanos. Porque la muerte, aunque es el final y la cesación de la vida en esta tierra, no es el final de todo. Viene la eternidad, y en esta vida solamente estaremos por unos cuantos años. Dice la Biblia allá en el Salmo 90 que los más robustos son 70 u 80. Y hay casos de 90 y a lo mejor hasta de 100 o poquito más, pero hasta allí. Y 100 años nos parecerán mucho, pero no son nada comparado con la eternidad que viene. La eternidad del alma. Y ahí es para lo que la muerte nos está para que el proceso de la resurrección gloriosa nos está preparando.
Sí, se origina con la decadencia humana, se desenlaza o tiene su desenlace en la defunción humana también. Pero ahora vamos a ver algo más, que el proceso de la resurrección gloriosa tiene su poder en la persona divina de Cristo. Vamos a ver, y volvamos a Juan 11, porque vamos a leer allí tres cosas importantes. La persona divina puede impedir la enfermedad y aún la muerte. Vean lo que dicen los versículos 20 y 21 de Juan 11. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí hay dos cosas. Hay un reclamo muy sentido, muy comprensible, pero también hay una gran fe. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A la vez que hay un reclamo, también hay una demostración de fe. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera llegado, hubiera sanado a Lázaro y no habría muerto. De manera que lo que la Biblia nos dice es que la persona divina, o sea, Cristo, puede impedir la enfermedad y aún la muerte. Pero lo interesante es que no lo impide, aunque puede hacerlo. ¿Por qué no lo impide? Pues porque sabe y Él mismo usa la misma enfermedad y a la muerte para que algún día los creyentes estemos con Él. Tristemente también los incrédulos pasarán por este proceso, pero no estarán con el Señor. La Biblia enseña que irán a la condenación eterna en el infierno. Por eso es importante que en vida le entreguemos nuestra vida a Cristo, porque para eso murió hace más de 2000 años en una cruz clavada en el monte Calvario. Pero qué interesante que la persona divina sí puede impedir la enfermedad y aún la muerte. Y de hecho impide muchas veces la enfermedad y la muerte, o muchas veces nos sana de la enfermedad y nos libra de la muerte, aunque llegará el día en que ya no lo hará, cuando se cumpla el tiempo en que debamos estar con Él. ¿A cuántos el Señor nos ha sanado? Pues a muchos. Nos ha sanado de muchas enfermedades y de muchas que pudieron haber sido mortales. Pero llegará el día en que ya no lo haga, porque llegará el día en que ya estemos preparados para estar con Él, y entonces la persona divina que puede impedir la enfermedad y aún la muerte ya no la impedirá, sino las usará para que lleguemos a su presencia santa. También la persona divina puede resucitar a todo el que cree en Él, pues por ser Él mismo la resurrección. Versículos 22 al 27 dicen así: mas también, estas son palabras de Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué importante que la persona divina puede resucitar a todo aquel que cree en Él. Marta le dice: yo sé que va a resucitar allá cuando tú vengas en el día postrero, en el último día de este mundo, allá resucitará. Yo lo sé, pero seguía triste porque acababa de morir. Pero Jesús le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección. No te tienes que esperar hasta ese día. La resurrección está presente delante de ti. ¿Y qué le dijo Jesús a aquel moribundo que estaba a su lado en la cruz? Cuando aquel le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, ya en el día postero. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estás ante la resurrección.
El Señor es la resurrección misma. El Señor puede resucitar un muerto. Claro que no lo hace literalmente ya. En el caso de Lázaro, de aquel hijo de la viuda de Naín, y en el caso de la hija de Jairo, lo resucitó justamente para eso, para que creyeran en lo que Él iba a hacer, resucitar. Al día de hoy el Señor ya respeta las mismas leyes de la vida que Él puso en este mundo. Dice la Biblia allá en Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso lo estableció el Señor y no va a ir contra lo que Él establece. Pero es cierto que nos resucita para estar en la presencia santa. Y la declaración contundente de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice dos cosas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso estaba pasando con Lázaro. Lázaro había muerto, pero estaba en el cielo ante la presencia de Dios. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese es para todo el que esté vivo. Tiene la oportunidad de creer en Cristo para que su alma no se condene en el infierno después de que llegue la muerte. Por eso decimos que la persona divina puede resucitar a todo el que cree en Él. Pero también la persona divina puede identificarse con los verdaderos motivos del dolor humano. Vean lo que dice versículos 28 al 35. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, escuche, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Las veces que Jesús lloró por cosas realmente que valían la pena derramar sus lágrimas. Aquí Jesús no estaba llorando tanto por la muerte de su amigo Lázaro. Él ya sabía que había muerto. Antes de ir hasta aquella ciudad llamada Betania, él ya sabía que había muerto. Se lo dijo a los discípulos antes de ir para allá. Tiempo había tenido de llorar si hubiera querido llorar por la muerte de Lázaro. No estaba llorando tanto por la muerte de Lázaro. Cuando vio a María llorar y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Realmente el Señor lloraba por la verdadera causa del dolor humano. ¿Sabe cuál es? El pecado. El pecado que se desenlaza en eso, en enfermedad y en muerte. El Señor estaba llorando por la condición humana, que es presa del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Ahí está, el motivo real por el cual Jesús lloraba. Por la condición humana, que llora ante la impotencia y la imposibilidad de luchar contra el pecado. Pero para eso estaba allí Cristo. Para tomar el pecado de la humanidad y llevarlo a cuestas y Él tomar nuestro lugar en la cruz. Solo así el ser humano puede estar libre del poder del pecado y de la muerte, al entregarle su vida a Cristo. Jesús lloraba y se identificaba con los verdaderos motivos del dolor humano, el pecado. Por eso vamos a ver qué dice 2 Corintios 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 14.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué le parece? El que resucitó a Jesús. ¿Quién es el que resucitó a Jesús? Dios. El poder de Dios que obró en Jesús para resucitar también a aquel hijo de la viuda de Naín, a aquella hija de Jairo y a Lázaro. El mismo poder de Dios que obró para resucitar a esos tres hombres fue el que resucitó, fue el que obró para resucitar a Jesús, y es el que obrará para resucitarlo a usted si le entrega su vida a Cristo. Si le entrega su vida a Cristo. Pero estamos diciendo que el proceso de la resurrección gloriosa tiene su poder en la persona divina de Cristo. Finalmente, último punto, para hablar del proceso de la resurrección gloriosa, diremos que este proceso tiene su beneficio en la bendición divina. Tiene su beneficio en la bendición divina. ¿A cuál bendición divina nos referimos? Bueno, a la bendición de ver el poder de Dios aún ante lo imposible. Versículos 38 al 40 y en Juan 11 dicen así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios, el poder de Dios. La bendición de Dios es ver su poder, hermanos, aún ante lo imposible. Por eso, hermanos, nosotros oramos por los enfermos, aunque tengan ya un dictamen de una enfermedad de tipo incurable, que estén desahuciados. Nosotros seguimos orando hasta el final, ya sea que Dios conteste o no quiera o se lleve la persona, nosotros oramos, hermanos. Porque al final de cuentas, el Señor puede obrar ante lo imposible. Y yo he visto y he sabido de casos, hermanos. Por eso oramos, porque al final de cuentas el Señor puede concedernos la petición que le pidamos, por imposible que ésta sea para el hombre, porque la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Por eso oramos, hermanos, para que la bendición de Dios nos permita ver su poder aún ante lo imposible. Pero también esta bendición divina es para poder ver el amor del Señor aún ante la incredulidad humana. Vea lo que dice el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, hermanos, la bendición divina es para que podamos ver ese amor del Señor aún ante la incredulidad de la gente. El Señor sigue obrando grandes milagros. Cada que una vida se entrega a Cristo es el más grande milagro. Pero ¿qué hace la gente ante eso? Endurece su corazón y no quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. La gente quiere, por medio de buenas obras o de otros esfuerzos humanos, pretender ganarse la salvación de su alma. Y la Biblia dice que eso es imposible, que la única manera de salvación humana es la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que debíamos hacer para salvarnos, Cristo lo hizo. Murió en la cruz llevando el pecado de la humanidad. La bendición divina, además, es también poder ver el más grande milagro que Dios puede y quiere hacer. Versículo 43 y 44. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle ir. Aquí era la resurrección física de un hombre que había muerto. Pero aquí también nos habla de la resurrección o la nueva vida que un incrédulo puede tener cuando acepta a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo es como Lázaro. Estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto en sus culpas, destinado a la condenación eterna. Y cuando oye la voz del Señor que le habla, despierta una nueva vida. A una nueva vida que Cristo le da, en la cual sale de esa tumba espiritual en la que se encontraba, que representa una vida de pecados y de mundanalidad. Y entonces el Señor puede decir: desatarle y dejarle ir. Por eso, hermanos, dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Cristo puede hacer con la vida de toda persona. ¿Para qué? Pues sí, para que el proceso de la resurrección gloriosa se pueda completar. El nacimiento de una criatura siempre se festeja, pero el fallecimiento de una persona siempre se lamenta. La Biblia dice que solo lamentan la muerte aquellos que no tienen la verdadera esperanza para la eternidad. Y escuche lo que dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. De manera que también la Biblia asegura que quienes le entreguen su vida a Cristo Jesús no tienen nada que temer de la muerte, porque la Biblia sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son de aliento, hermano. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús y ya es salvo y tiene al Espíritu Santo en su corazón, usted está seguro de que aunque muera ya no tiene nada que temer. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús y tiene temor a la muerte, usted tiene todo que perder. Pero también tiene ahora todo por ganar. Todo por ganar. Jesús le dijo a Marta ante la muerte de su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una frase con la que termino dice así: el proceso para la resurrección de tu vida comienza entregándole tu vida al Salvador. Y voy a hacer una cariñosa invitación. Si hay en este lugar alguna persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador en su corazón, alguna persona que necesita la salvación de su alma y ha entendido este mensaje y Dios ha hablado a su corazón
y en esta hora quiere recibir por fe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su alma, yo le voy a invitar a que haga lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una oración en voz alta. Si usted quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador y necesita recibirlo, haga esta oración en silencio, en su mente. Repita cada frase que yo voy a decir. Señor Jesús, quiero tener la seguridad de la resurrección gloriosa de mi alma. Después de que llegue el momento de la muerte. Sé que para eso moriste en la cruz, porque me amas y quieres salvarme del castigo eterno y llevarme contigo al cielo eternamente. Te entrego mi vida y te recibo por fe en mi corazón como el Señor de mi vida y como mi único Salvador. Te agradezco todo esto en tu santo nombre. Amén. Si alguien aquí presente hizo esta oración de todo corazón, sinceramente, pidiéndole al Señor, le salve y entre a su corazón, yo le voy a pedir un favor. Otro más. Tenga la bondad de ponerse de pie allí donde está para que yo pueda orar por usted, para que yo pueda orar al Señor por su vida y el Señor pueda confirmar la decisión que usted ha hecho con su Espíritu Santo. Esto es así, le voy a decir por qué razón. Porque la Biblia dice que usted debe dar fe, debe dar testimonio público de su fe en Cristo. Pues la Biblia dice que todo el que le confiese delante de los hombres, Jesús también le confesará delante de su Padre, pero que todo aquel que le niegue delante de los hombres, también el Señor le negará delante de su Padre. Por eso es importante que su decisión sea pública, que se ponga de pie. No es un motivo de vergüenza ni de pena, es la decisión más importante que usted puede hacer para su vida, porque esta decisión es la que cambia el destino de su alma, es la que le da entrada al cielo por la eternidad después de esta vida. ¿Hizo usted esta oración? Póngase de pie en el lugar donde está y yo voy a orar por usted para que el Señor confirme la decisión que usted ha hecho con su Espíritu Santo. ¿Alguien hizo esta oración en su corazón con toda sinceridad? Dios sabe si usted la hizo, y si usted la hizo, no tiene por qué avergonzarse. Póngase de pie. ¿Habrá alguien que la haya hecho? Bien, si no es así, bueno, ojalá el Señor le dé otra oportunidad de entregar su vida a Cristo. Pero también voy a hacer una invitación más. Perdón, disculpe, es que aquí no le veo bien porque la puerta no me permite verla. Gracias a Dios por su decisión, disculpe porque no le había visto. Que Dios le bendiga. Le voy a pedir también un favor, otro más todavía, abusando de su confianza. Venga aquí al frente, quiero estrechar su mano, quiero saludarle. Pase, por favor. Pásele, no le dé pena. Quiero estrechar su mano y hacer una oración por usted. Pásele, por favor. ¿Cuál es su nombre? Martina González. Quédese aquí de pie, dele la cara a la gente, vamos a hacer una oración por usted. Quédese aquí un momentito. Voy a hacer otra invitación también a todos aquellos que ya le entregaron su vida a Cristo tiempo atrás, pero le han fallado en alguna manera y quieren reconsagrar su vida al Señor. Le voy a pedir a usted que ya dio este paso de fe, que ahora, si usted reconoce que necesita reconsagrar su vida a Cristo Jesús, pase aquí al frente junto con nuestra amiga y hermana. Pase aquí al frente, póngase de pie, pase al frente. Sí, quédense aquí al frente, vamos a hacer una oración
por nuestra hermana Martina que acaba de entregar su vida al Señor y por todos aquellos que están reconsagrando su vida al Señor. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Voy a pedir que nos pongamos en pie. Le voy a pedir a nuestro hermano Francisco Morales, si está por aquí, que tenga la bondad de venir aquí al frente para orar por nuestra hermana Martina que acaba de aceptar a Cristo Jesús y por todos estos hijos del Señor que están reconsagrando su vida. Por favor, hermano, ayúdenos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos en donde dice tu palabra que cuando un pecador se arrepiente, Señor, hay gozo en el cielo. Gracias te damos por la vida y por el alma que se acaba de entregar a ti, de nuestra hermana ahora Martina. Gracias te damos, Señor, porque no nos queda duda que tu amor es grande y misericordia para nuestras vidas. Y gracias porque ahora ella también puede decir y cantar con mucho gozo y tener la seguridad de que gracias a ti alcanzamos salvación. Te queremos pedir, Señor, que ahora en su nueva vida y en su nueva etapa como tu hija, ella te siga conociendo, siga aprendiendo de ti, que pueda encontrar en nosotros, Señor, tus hijos, apoyo, aliento, ánimo, Señor, para esta nueva vida que empieza en ti, Padre Santo. Amén. Dice tu palabra que todas las cosas viejas han pasado y que ahora empieza esta etapa espiritualmente hablando de su nueva vida. Amén, Señor. Gracias. Danos sabiduría, Señor, para ayudarla y apoyarla y disposición, Señor, en el corazón para hacerlo con mucho amor. Te quiero pedir también por todos los que están aquí al frente, pero también por todos aquellos que están en su lugar, Señor, que han sentido la necesidad de reconsagrar su vida. Tú conoces el corazón, que es lo más importante, Padre bendito, que quizás muchos se quedaron en su lugar, pero queriendo pasar, Señor, no lo han hecho. Te pido por todos ellos que nos tomes en tus manos. Amén, Padre. Que perdones, Señor, nuestros pecados si no hemos sido fieles, si no hemos sido justos, si no hemos cumplido contigo, Señor, como nos lo demandas. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerza, Señor, que nos des aliento, que nos des ánimo para seguir adelante, Señor, y no caer y no desistir en esta bonita vida que es la vida cristiana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque hoy has hablado el corazón de más de uno. Pero gracias, Señor, porque nuestra hermana Martina ha respondido a este llamado y a esta bonita invitación que has hecho. Si hay alguien más, Señor, que se ha quedado en su corazón con esta semilla, con este mensaje, Señor, y quizás con el deseo de también haberse parado y entregar su vida a ti, te pido que no lo dejes, Señor, que en otra ocasión Él pueda volver a escuchar, Señor, y tomar una decisión firme que lo lleve a tus pies. No podemos más que agradecerte, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros y poner nuestras vidas en tus manos para que las dirijas y hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pasen a su lugar, Dios les bendiga. Felicidades, hermana Martina. Felicidades.